El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes de día de hoy. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías ISU presentan la serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento, escuela sabática para nuevos creyentes. Profe, hoy vamos a ver cómo estudiar la Biblia, segunda parte. Los textos que vamos a estudiar son Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Mateo, capítulo 2, versículos 43 al 45. Y el capítulo 17, capítulo 5. El libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. La carta a los Filipenses, o a Filipos, capítulo 2, versículo 5. La carta a los mismos Filipenses, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. Repito, carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y cerramos con Apocalipsis 3, 20. Buscamos respuesta a tres preguntas. Primero, ¿cómo puedo conseguir que la Biblia sea revelante para mí? Segundo, ¿qué puedo hacer para que la Biblia resulte de utilidad práctica para mi vida personal? Y tercero, leer y estudiar la Biblia, ¿me proporcionará siempre gozo? Esas son las tres preguntas a la luz del versículo principal, Hebreos 4:12, que es el texto como base para todo el estudio. Profe, adelante, vamos con el análisis. Gracias por compartir los detalles de tu estudio bíblico. Aquí te dejo un análisis general de los versículos que mencionaste. Deuteronomio 6, 4-9, este pasaje es conocido como el Shema, una oración central en la tradición judía. Enseña la unicidad de Dios y la importancia de amarlo con todo el corazón, alma y fuerzas. También enfatiza la importancia de enseñar estas verdades a las generaciones futuras. Mateo 2, 43-45, no se encuentra este pasaje en la Biblia. Tal vez hubo un error en la referencia. Marcos 10, 17-27. Este pasaje relata la historia del joven rico que pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dice que venda todas sus posesiones y siga a Jesús. El joven se va triste porque tenía muchas posesiones. Jesús usa esta historia para enseñar lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de Dios. Romanos 12:2. Este versículo anima a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de su mente. Esto implica un cambio de actitud y perspectiva, alineándose con la voluntad de Dios en lugar de la del mundo. 2 Corintios 10, 4-5. Aquí, Pablo habla de la guerra espiritual. Las armas de los creyentes no son carnales, sino espirituales, capaces de derribar fortalezas. Esto se refiere a la capacidad de los creyentes para resistir las tentaciones y las falsedades del mundo. Filipenses 2:5.
Este versículo insta a los creyentes a tener la misma actitud que Cristo Jesús, quien, a pesar de su divinidad, se humilló a sí mismo, tomando la naturaleza de un siervo. Filipenses 4:8. Pablo alienta a los creyentes a centrar sus pensamientos en lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable, excelente y digno de alabanza. Hebreos 4:12. Este versículo describe la palabra de Dios como viva y activa, más afilada que cualquier espada de dos filos. Puede penetrar hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y puede juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Apocalipsis 3:20. Aquí, Jesús se presenta a sí mismo como el que está a la puerta y llama. Promete que si alguien abre la puerta, Él entrará y cenará con esa persona. Este versículo se ha interpretado a menudo como una invitación a la salvación. En cuanto a tus preguntas, ¿cómo puedo conseguir que la Biblia sea relevante para mí? La Biblia se vuelve relevante cuando la leemos con un corazón abierto, dispuesto a aprender y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. También es útil estudiar la Biblia en su contexto histórico y cultural para entender mejor su mensaje. ¿Qué puedo hacer para que la Biblia resulte de utilidad práctica para mi vida personal? La Biblia es útil cuando la aplicamos a nuestras vidas. Esto puede implicar tomar decisiones basadas en sus enseñanzas, buscar sabiduría y orientación en sus páginas, y permitir que sus verdades nos formen y nos transformen. ¿Leer y estudiar la Biblia me proporcionará siempre gozo? El gozo viene de conocer a Dios a través de su palabra. Aunque la Biblia puede desafiar y convencer, también consuela, guía y da esperanza. Al profundizar en la Biblia, podemos experimentar el gozo de conocer mejor a Dios y entender su amor por nosotros. Recuerda que estos son solo algunos puntos de reflexión. Te animo a que profundices en estos pasajes y descubras por ti mismo lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. El concepto clave de esta lección es meditación. No solamente hemos de leer y estudiar la palabra de Dios, sino que también conviene que dediquemos tiempo a meditar en sus consejos e instrucciones. La meditación conlleva reflexión silenciosa y profunda. Meditar es gozar de la presencia de Dios. Concluyamos analizando este concepto clave y vamos con la oración final. La meditación es un concepto fundamental en muchas tradiciones espirituales, incluyendo el cristianismo. En el contexto de la fe cristiana, la meditación se refiere a la reflexión profunda y considerada sobre la palabra de Dios. No es simplemente leer las Escrituras, sino más bien un proceso de absorber y reflexionar sobre su significado. La meditación puede ser vista como una forma de oración, una manera de escuchar a Dios. Al meditar en las Escrituras, nos damos la oportunidad de reflexionar en silencio sobre los consejos e instrucciones de Dios, permitiendo que estas palabras penetren en nuestro corazón y mente. Meditar en la palabra de Dios puede llevar a una mayor comprensión y aplicación de sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Es un tiempo para gozar de la presencia de Dios, para sentir su amor y gracia, y para buscar su guía. En conclusión, la meditación es una práctica espiritual valiosa que puede enriquecer nuestra relación con Dios y ayudarnos a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Es un tiempo para reflexionar, para escuchar y para crecer en nuestra fe. Vamos a cerrar con la oración final. Por supuesto, aquí tienes una oración para cerrar. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio y reflexión. Que las enseñanzas y verdades que hemos explorado nos guíen en nuestro camino diario. Ayúdanos a aplicar estas lecciones en nuestras vidas y a compartir tu amor y sabiduría con los demás. En tu nombre oramos. Amén. Que tengas un día bendecido. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes del día de hoy. Le esperamos mañana. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita.
Al que envía acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Muchas gracias. De parte del grupo Tizu.